Es viernes 31 de mayo de 2013, gracias a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ven a las 9 de la noche en Canal 95 en cable de Tigo. Mañana sábado el presidente Funes junto al FMLN estarán celebrando su cuarto año en la conducción del gobierno y estarán en ruta a cumplir su último año de gestión. Esto ocurre mientras el país está prácticamente en campaña electoral ante la elección presidencial prevista para el 2 de febrero de 2014. En ese contexto haremos con nuestro invitado un balance de la gestión del presidente Funes, pero desde luego desde una perspectiva de la oposición. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Hugo Barrera. Él es el vicepresidente de organización del Partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Don Hugo, es un gusto, bienvenido. Gracias, William. Con muchísimo gusto estamos aquí presentes para lo que usted estime conveniente. Bueno, perfecto. Don Hugo, como justamente el tema, digamos, los temas estratégicos más relevantes que lo indican están marcados por las encuestas, lo que expresa la opinión pública, tienen que ver dos temas, seguridad pública y un poco y la economía, digamos, en segundo lugar. Eventualmente el tema de seguridad pública ha tomado mucho auge, este tema de tregua entre pandillas, y en las últimas horas un acontecimiento que algunos sugieren es la gota que rebalsó el vaso, es decir, el aparecimiento de dos líderes de pandillas, de seudónimo El Cirra y el Viejo Lin, en un canal cristiano de televisión, ofreciendo declaraciones, una especie de testimonio, aunque no son cristianos desde luego, ni son conversos, pero bueno, aparecieron ahí. Ni son partido y pidiendo el voto. Bueno, de eso justamente hablamos en entrevista en los próximos minutos, don Hugo, y entonces un poco, ¿qué le sugiere a usted lo que está pasando en el tema de seguridad pública? Usted fue ministro de Justicia y Seguridad en aquel momento, sí, ¿no? Entonces conoce perfectamente cómo son los telones en el tema de seguridad y quisiéramos entonces, para comenzar, que nos explique un poco cuál es la opinión que tiene. Bueno, mire, la realidad del caso es que, como usted bien lo dijo, esto fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? Pero este tipo de irrespetos a la ley y a la Constitución, porque no se puede decir de otra manera, se ha venido dando desde hace ratos y en algunos momentos nosotros mismos como partido de oposición hemos hecho algunas observaciones al respecto, pero uno se sorprende enormemente de ver cómo, arrancando con el presidente de la República y siguiendo con su ministro de Seguridad Pública y Justicia y otros entornos que lo acompañan, se han especializado en faltar al cumplimiento de la ley. Y esto realmente, como es lógico, genera situaciones que uno tal vez en este momento no puede medir las consecuencias negativas que pueden llegar a tener en un futuro cercano. A mí me alegra enormemente, por un lado, la determinación del nuevo ministro de hacer que la ley se cumpla. Eso es importantísimo. Hoy en el periódico dice que fue el presidente el que ordenó. No sé, ya no entiendo, porque ayer el ministro dijo que le había sido. De cualquier manera que sea. En el caso de la remoción del director de centros penales, ¿no? Pero aquí también hay una cosa un poco fuera de la normal. Hay un dicho salvadoreño que dice que al chucho más seco se le pegan las pulgas. Y el señor de centros penales es el que salió afectado, que lo destituyeron, pero yo estoy segurísimo de que él no fue ni el de la idea, ni el que dio la orden, ni el que dio los permisos. Para mí hubo una orden superior, que puede haber sido el ministro anterior, o pudo haber sido directamente el mismo presidente de la República para que se permitiera este tipo de cosas. Si no fuera así, más tristeza todavía, porque entonces usted puede llegar a la conclusión de que en las narices de los jefes superiores, la gente de mandos inferiores ha estado haciendo lo que les da la gana, incluso irrespetando la ley, y ellos anteriormente no reaccionaban. Hoy, gracias a Dios, que reaccionaron, pero que ya era realmente el colmo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan sincera puede ser, digamos, la posición del presidente y los demás funcionarios de respecto a lo que está pasando? Porque justamente estamos leyendo un comunicado que ha salido publicado en los principales rotativos del país, del presidente de la República. Sí. Le leo un par de párrafos. Dice él: el permiso de salida para dos reos de los centros penales de Ciudad Barrio y Cojutepeque para una entrevista televisiva constituyeron un hecho de alta gravedad institucional, además de haber sido ejecutado sin autorización y a espaldas de las autoridades del Ministerio de Justicia, de Seguridad y de este presidente. Pero uno de ahí se le olvidó el juez correspondiente también.
Pero uno se pregunta de inmediato, don Hugo, porque no es primera vez que ocurre un caso como este. Es decir, Claro. me refiero al hecho de la exposición mediática que han tenido los pandilleros en conferencias de prensa. Recuerdo un caso que también fue bastante relevante y es en el marco de un informe que dio el Departamento de Estado, si no mal recuerdo, de Estados Unidos. Inmediatamente los pandilleros dieron conferencia para protestar por ese comunicado y lo hicieron dentro del penal. Exactamente. Fíjese que por eso le hablaba yo al principio de que esto es una violación no solamente a la ley secundaria, sino que a la Constitución también, o sea, a la ley fundamental nuestra, ¿no? En la Constitución se establece con claridad que las personas de conducta notoriamente viciada y los condenados por delitos pierden los derechos de ciudadanos. Y eso tiene que ver con el derecho de circulación, con el derecho de expresión, con los derechos políticos de ir a votar, etcétera. Todo eso lo pierde esa gente. Sin embargo, las autorizaciones que se han estado dando para irlos a visitar adentro de las cárceles, y en este último caso para que salgan de las cárceles en condiciones sumamente de riesgo, le digo, porque dudo mucho, yo no vi en ningún momento a nadie de la UMO, ni a nadie del GRP, que son las instancias de seguridad indicadas para el traslado de reos. Yo vi a un par de vigilantes de los que tienen ahí que no están ni siquiera preparados para semejante tipo de misiones, ¿no? O sea que hay un irrespeto total al asunto esto, y como les repito, la alegría que a uno le puede producir es que después de tantas veces de estar pisoteando la ley y la Constitución, al final parece ser que cuando ya se han dado cuenta el gobierno del frente a través del presidente de la República de que esto posiblemente los está afectando en otros aspectos, incluso los electorales, pues a lo mejor ya se arrepintieron de estar tocándole la cara, digamos, a la ciudadanía, desobedeciendo la ley en una forma verdaderamente lamentable. De acuerdo. Bueno, me indican que vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hay una parte bastante sensible, sobre todo porque estamos en medio de la campaña electoral, y es el planteamiento que han hecho estos pandilleros en esa aparición en televisión, donde, llamaron prácticamente a boicotear electoralmente a quienes no están a favor de la tregua, y inmediatamente después hubo referencias directas sobre el candidato Norman Quijano. Sí. Hablamos de ese tema después de la pausa comercial. Okay. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Estamos al cierre de la semana y este viernes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Hugo Barrera, vicepresidente de organización del Partido Arena. Don Hugo, la interrogante un poco era en torno a su interpretación, desde luego, de lo que han planteado los pandilleros en esa entrevista de televisión cuando hacen una alusión directa sobre el candidato Norman Quijano y obviamente colocan a Norman Quijano como el adversario político en términos del respaldo que ellos dan a la tregua y la oposición que obviamente ha mostrado tajantemente el candidato de su partido en contra de este proceso de tregua. ¿Qué es esto? Bueno, yo creería que esta es una muestra clara de que ante la oportunidad que les prefabricaron para que se pudieran expresar y ante la locura esa que tiene este grupo de gente que anda pensando que la tregua es la solución, esta gente también pues camina y avanza, digamos, en esa posibilidad de llegar incluso a acusar de que los que no están a favor de la tregua son el equipo malo, digamos así,
y que por lo tanto no habría que votar por ellos, como lo expresaron ellos ahí, incluso mencionaron ya nombres concretamente, ¿no? Todo esto es un soberano desorden que está promovido por las personas que han promovido o permitido ese tipo de cosas, realmente. Entonces, yo tengo la esperanza de que a partir de este rebalse que ha habido, las cosas comiencen a encarrilarse dentro de lo que es la estructura de legalidad y constitucionalidad que el país necesita urgentemente que se practique, ¿no? Lo que esta gente dijo daño partidariamente hablando o al nivel de la candidatura. Yo realmente no creo que va a suceder nada. Y si sucede algo va a ser de carácter positivo en beneficio de los que estamos defendiendo la legalidad y sobre todo que estamos defendiendo a las víctimas, a la población que ante una situación tan parcializada del gobierno del frente y de sus funcionarios hacia defender a las personas que están cometiendo delitos verdaderamente graves, lógicamente que los va a afectar negativamente. Entonces, yo siento que ahí, como dicen los muchachos, en varios aspectos les salió el tiro por la culata, porque van a tener que retroceder, y eso es lo que vemos en la publicación del presidente ahorita, que está dando una vuelta de 360 grados en el camino que llevaban, orientado a promover una tregua, aunque lo negaban por ratos. Solamente cuando algo salía positivo sí se hacían cargo de que era el mérito de ellos. Sí, porque cuando se habla, por ejemplo, de disminución de homicidios, entonces sí, ese es un atributo, pero sí, en el otro tema ya hay un exactamente, ¿no? Por eso le digo, cuando les conviene se apropiaban de la idea y cuando no les convenía decían que ellos no tenían nada que ver, lo cual es imposible. ¿Cómo va a creer usted que un sacerdote, digamos, al cual yo realmente le tenía mucho aprecio y consideración, creo que se ha equivocado totalmente en este asunto, y otra persona que realmente es de dudosa procedencia, digámoslo así, se meten en esto y el gobierno alega y dice que el gobierno no tiene nada que ver y ellos pueden toquetear absolutamente todo lo que tiene que ver con la legalidad salvadoreña en beneficio de los victimarios. No puede ser. Aquí el gobierno les ha dado todo el respaldo. Entonces, hoy posiblemente han detectado ante esta situación de rebalse que la cosa realmente les ha ocasionado un daño grave porque la gran cantidad de víctimas y sus parientes que están aquí están viendo esto como no solamente una falta al cumplimiento de la ley, una falta de respeto a la memoria de las personas que han fallecido, una falta de respeto a los familiares de todas las víctimas que han rodado aquí en este país, hasta sus cabezas incluso, y el gobierno apoyando a la delincuencia, cuando su misión constitucional es completamente otra. El caso del presidente de la República, por ejemplo, que es el responsable de la dirección funcional de la Policía Nacional Civil, la cual tiene dos misiones fundamentales. Una es el mantenimiento del orden, que lo hacen muy mal, y otro es garantizar la seguridad ciudadana, que lo hacen pésimamente mal también. Y la tercera, que es apoyar a la Fiscalía en la investigación del delito. Entonces, realmente uno ya no logra entender cuando los responsables del mantenimiento del orden no lo hacen, cuando los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos no lo hacen tampoco. Ya. Y no solo eso, sino que además apoyan a los criminales, por Dios. Este gobierno del frente, en ese sentido, con todo respeto le digo, han fallado completamente, ¿verdad? Don Hugo, ¿ha habido entonces, desde su punto de vista, un retroceso en institucionalidad en el país? Por supuesto, más que nunca. Acuérdese que la guerra produjo una desinstitucionalización bárbara. Era lógico porque había una guerra. Cuando la guerra termina mediante la firma de los acuerdos de paz en el 92 y nosotros entramos por segunda vez al gobierno después de haber logrado la pacificación, parte de la misión era la reconstrucción del país, no solamente físicamente por todo lo que la guerra destruyó, sino que especialmente la reconstrucción de la institucionalidad del país. Y eso se avanzó bastante durante el gobierno de Calderón Sol, durante el gobierno de Paco Flores. Luego comenzó una situación de abuso de poder que ha continuado en este gobierno en una forma degenerada. Y todos esos abusos contribuyen, digamos, a desinstitucionalizar
ya no por los mecanismos de la guerra, sino que por mecanismos del abuso y el incumplimiento de las leyes por parte del presidente, sus ministros y otros funcionarios más también, y por supuesto por todos aquellos entornos que les están cerca. ¿Cómo cae el argumento, don Hugo, cuando se establece, por ejemplo, de que la tregua ha permitido la reducción del menos del 50% de homicidios en el país? Y entonces dice, bueno, es un homicidio, es un asesinato de una vida que se salva, y por lo tanto hay muchas cosas que se pueden justificar a la luz de ese argumento. Se dice, entonces, ¿cómo queda esto? Y entonces ya hay acusaciones ahí entonces sobre lo que Arena hizo o no pudo hacer durante 20 años. Dice, bueno, la mano dura, súper dura. Esa es una cosa totalmente maliciosa. En primer lugar, el acuerdo es entre las maras de no matarse entre ellos. Esa es una cosa. Claro. Y lo otro, y ese acuerdo no tiene nada que ver con que sigan matando a la ciudadanía honesta, trabajadora y decente. Eso continúa. Ahora, si se mataban entre ellos en un gran montón de mareros, y eso lo restamos, bueno, como usted dice, algunas vidas se han salvado, pero en relación a la gente decente, a la gente trabajadora, a la que necesita que la apoyen, no solo la matan, sino que la esconden, la entierran, y además la siguen extorsionando al que no lo matan. Entonces todo eso no está bien de ninguna manera. Si aquí el gobierno, o cualquier gobierno, debe estar al lado y en favor de la gente honesta y trabajadora dedicada a cosas positivas en el país. Y a los otros lo que hay que hacer es todo lo necesario para meterlos a donde corresponde, a la cárcel. Y cuando se plantea de que en este país ya se probó de todo, mano dura, súper dura, suave, y no hubo resultados en el pasado, y ahora dice, estamos ensayando un proceso que a lo mejor lo que ha dado entonces como resultado es disminución de vidas, y se hace esa comparación respecto de planes que no han funcionado en el pasado, don Hugo. Es que le voy a explicar, por lo menos el punto de vista nuestro. Cuando nosotros no estamos hablando de figuras así un poco, digamos, ilusorias, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ser duros, nos referimos a ser duros en la aplicación de la ley. O sea, si nosotros aplicamos la ley como está establecido, las cosas se van a encarrilar dentro de una institucionalidad, que es lo que estamos necesitando a gritos. Pero si la ley no se cumple, y el incumplimiento de la ley viene precisamente de los funcionarios, especialmente de los más altos funcionarios, ¿qué puede usted esperar del resto de gente? Entonces el error grave está en no cumplir la Constitución, en no cumplir la ley, en no cumplir con el mantenimiento del orden, hablando del tema de seguridad pública, en no cumplir con por garantizar la seguridad ciudadana a través de la aplicación de la ley. Y la ley alguna vez obliga incluso a hacer uso de la fuerza, si es necesario, para restablecer el orden y además para defender a la ciudadanía. Bueno, perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. Volvemos. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Don Hugo, el día de antenoche, a propósito de esta entrevista que han dado estos dos pandilleros, estos dos líderes de pandillas, hay algo que quedó latente y es un poco, y que reconfirmó más bien un poco de dudas, porque en el pasado
ha habido algunas tesis, planteamientos o preocupaciones, sobre todo por el hecho de que este proceso de tregua de alguna forma también termine o pueda utilizarse o instrumentalizarse en términos políticos, es decir, de la probabilidad de que los pandilleros puedan ser utilizados y se les oriente al voto en 2014. Es decir, y luego cuando los pandilleros entran a plantear entonces quiénes son los enemigos de la tregua y colocan en primer plano como adversario de esa tregua a Norman Quijano, ¿será que ya se llegó a ese nivel? ¿Se habrá entrado a ese otro escenario, que era la parte política, que incluso debo entender que la Organización de Estados Americanos había pedido que se mantuviera este tema del manejo de la seguridad pública al margen de la cuestión política? Ajá. Bueno, mire, yo creo que esto realmente es un error más, el que haya creído que la plática de dos capos, digamos, de las maras, que la opinión de ellos expresada en un programa de televisión de un pastor evangélico pueda influir en la gente decente, yo creo que están completamente equivocados, ¿verdad? Que puede tener alguna influencia en la gente relacionada directamente con el tema de maras, puede ser. Pero yo le voy a decir una cosa, a nosotros nos tienen sin cuidado realmente, y nosotros no necesitamos, ni queremos, ni andamos promoviendo que ningún pícaro, que ningún criminal, que ningún asesino vote por nosotros. La realidad del caso es que esa gente lo que tiene que estar es presa y con sus derechos de ciudadano perdidos, por lo tanto no deberían ni votar siquiera. Así es como debía estar. Y ya veríamos si no corregimos toda la situación en beneficio de la comunidad. Entonces, el asunto es que cuando alguien se confunde con esas cosas y empieza a sacar cálculos de que por cada marero hay 5 familiares y que dice que hay 90,000 mareros y que hay 450,000 ese está loco, ¿verdad? Aunque fuera cierto, eso es una cosa que no interesa bajo ningún concepto tener el aval de gente que lo que está ocasionando es un horroroso daño a la vida, a la integridad física y a los bienes materiales de los ciudadanos trabajadores. Ahora, pero no dejará de tener algún sentido o lógica cuando se dice, bueno, si hay alguien que pueda estar potenciando las pandillas en este proceso de tregua, si les puede decir, bueno, que sus familias vayan a votar por X o determinado candidato. Es decir, y en un proceso de elección donde puede haber un resultado reñido, ¿no cree usted que tiene alguna incidencia? Es decir, me refiero a que haya un potencial de votante. Bueno, 450,000 familiares y pandilleros, que no todos vayan a votar, pero que van a votar 100,000. Yo le voy a decir una cosa en ese sentido. Aquí hay mucho más que eso, de personas decentes que no han ido a votar anteriormente porque han estado insatisfechas con la conducta de los partidos políticos o con la conducta de las personas que les ha tocado gobernar, ya sea en cualquier nivel. Esas personas que están ávidas de que se les solucionen los problemas relacionados con la inseguridad que tienen ellos y sus hijos, con el asunto del empleo, con el asunto de salarios, con el asunto de que no hay medicinas en los hospitales, con el asunto de que la educación está por el suelo, toda esa gente que tenga realmente, que le dé credibilidad, digamos, a una oferta seria, como la que está haciendo Norman Quijano, esa gente se va a animar, se va a atrever a ir a votar. Y esos otros votos de criminales realmente salen sobrando. Aquí lo que tenemos que hacer es que la gente decente elija a la persona que más posibilidades tiene de resolverle los principales problemas que ya los mencioné. Ese es el punto. No que estemos a favor de un grupo de asesinos, criminales y todo lo demás. Ya, para cerrar sobre el tema de seguridad, porque me interesa hablar de economía, de la relación con los empresarios, bueno, ustedes empresarios también, ¿cómo resume entonces el tratamiento de este gobierno del presidente Funes en 4 años de gestión sobre el tema de seguridad pública? ¿Cómo lo concluye? Equivocado totalmente y alcahuete totalmente con los criminales, ¿verdad? E incumplidor de la Constitución y de la ley frecuentemente. Y eso es un daño a la institucionalidad del país. Eso hay que corregirlo. En la publicación de hoy, como le digo, y usted tiene razón en el número que yo he dicho, hay un giro de 180 grados, o sea, van en otra dirección ahora, porque me imagino que se dieron cuenta que han metido la pata hasta la cintura, como se podía ver. Y gracias a Dios que están corrigiendo. A mí me alegra enormemente oír a un funcionario como el ingeniero Perdomo diciendo, mire, aquí se acabó, aquí vamos a cumplir lo que la ley manda.
y todos estos abusos o estas tolerancias o estas cahueterías que se han estado dando se acabaron. Y me alegra, en el fondo, que el presidente esté reconociendo que él mismo había cometido el grave error de estar tolerando y promoviendo ese tipo de cosas. Bueno, hablemos entonces, todavía no hacemos pausa, ¿no? Vamos para hablar del tema de economía. Hablemos un poco de qué ha pasado en la relación de este gobierno entonces con la parte empresarial. Bueno, la relación ha sido muy tirante entre el presidente y la cúpula de la ANEP. El presidente intenta decir siempre que, bueno, la cúpula nada más que representa a un pequeño sector de empresarios del país. Pero el tema es que nadie puede negar que ha habido una tensión, una tirantez muy fuerte. ¿Cómo se define la relación del presidente Funes con los empresarios en este país? Ese es un movimiento de carácter estratégico orientado al cambio de sistema, ¿verdad? O sea, eso no es que ¿cómo se llama?, que Funes sea de un hombre de exabruptos y cosas así. Ese es parte de un plan orientado a debilitar en estos 5 años hasta donde sea posible a la empresa privada. Porque el cambio que tanto alegan ellos y que nunca dicen realmente en qué consiste, se trata en eliminar a la empresa privada del sistema económico y que sea el gobierno el que maneje absolutamente todo al estilo cubano. Entonces, cuando el presidente Funes no promueve, por ejemplo, las inversiones extranjeras en 4 años, nada. ¿Por qué dice? Porque no tiene capacidad de hacerlo. No, es que no es cosa de capacidad, es cosa de un plan orientado a no favorecer bajo ningún concepto el crecimiento o el desarrollo de la empresa privada. Si él en este momento promoviera las inversiones extranjeras en El Salvador, o lo hubiera hecho desde el primer año, sería como estar en contra del proyecto del FMLN, que en lo que consiste es en eliminar del juego a la empresa privada. ¿Usted cree que el presidente Funes entonces está en esa misma línea Totalmente, de lo que está haciendo el partido? Totalmente. Lo que pasa es que Funes en eso es bien vivo, ¿verdad? Porque él aparenta estar peleado con el frente en algunos momentos, pero les está haciendo todo el favor. Y si no, dígame por qué Funes ha apoyado tanto la participación política de Saca, digamos, cuando sabe perfectamente bien que Saca podría rascarle algunos votos a Arena. Y si eso sucediera de esa manera, ¿qué pasaría? Que se podía repetir el frente. Lo que pasa es que hoy se les ha descompuesto un poco la situación porque Saca, que al principio entró como vivo útil en esta jugada, ahora resulta que ya en el camino de verdad que ha creído que puede llegar a ser presidente otra vez. Entonces se les ha desviado un poco del plan original que tenían entre el frente, Saca, Funes, Saca y compañía. O sea, porque usted sugiere entonces que el frente y el presidente Funes no le están apostando en ese posible respaldo a Elías Antonio Saca para que sea presidente, sino más bien para que debilite al partido de Arena y entre ese entonces... es el plan original. Lo que pasa es que en la misma euforia o cómo se puede decir, egocentrismo de Saca, aparece que dice, aunque sea lo mejor, yo puedo volver a ganar en este asunto. Después de que se desvíe un ratito, o que se desvíe un poquito, digamos, del plan original y empiece a trabajar ya más directamente en su propia posibilidad que él cree que puede tener, ¿no? Entonces, estas cosas realmente arrancan de una manera y no sabemos cómo van a terminar. Pero de cualquier manera que sea, que hay un triángulo maléfico, digamos, entre el presidente Funes, Saca y compañía y el frente. Definitivamente, todo orientado a lograr un propósito de permanecer en el poder para continuar con el tal cambio en donde el objetivo principal es el desaparecimiento de la empresa privada, de la iniciativa privada. Bueno, vamos a profundizar un poco más en el siguiente bloque, vamos a la pausa comercial, regresamos.
pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Don Hugo, a ver, explíquenos un poco más esta parte. Bueno, porque acá en la parte de la actividad económica uno entendería que lo que usted nos está planteando entonces es que el presidente Funes dentro de todo este esquema está jugando el rol, jugando una parte del rol que le corresponde dentro de un entramado mucho más complejo. Porque decir, bueno, acá lo que hay es prácticamente un atentado hacia la iniciativa privada, tendría que entrar en esa lógica el presidente, pero de repente hay hechos, digamos, contradictorios a lo que se está planteando. Es decir, se aprobó la ley de asocio público-privado en la Asamblea Legislativa, se habla ahí de reformas a la ley de zonas francas, que se maneja desde la visión de la izquierda como iniciativas que van a potenciar de alguna forma la inversión en el país. Entonces, ¿cómo entra todo esto? ¿Cómo encaja? Bueno, pues, todo es parte de una estrategia. Digamos, lógicamente, no puede declarar el presidente que él está haciendo el juego al frente. Porque hasta ahorita, acuérdese que por ratitos se pelea con el frente, eso le gana cierto nivel de popularidad. Un presidente que no se deja mangonear por su partido, y tiene razón, no se deja mangonear, digamos, sino que le está haciendo el juego, que es otra cosa. Porque mangonear es cuando es un pelele que está el presidente, y Funes no es pelele, pues, pero es parte del juego del frente. Entonces ellos están en un plan ahorita. Por ejemplo, en lo que decíamos, y bueno, ¿y por qué no ha habido aquí inversiones nuevas en estos 4 años? Que sería una cosa como lógica, ¿no? O sea, ¿usted cree que este gobierno no le interesa traer inversión? ¿No le interesa que vengan inversionistas a instalarse y generar condiciones para que venga esa inversión? No, porque eso sería como fortalecer el esquema privado de la economía. Y ellos lo que quieren es que eso se debilite lo más posible para que más cosas cada día vayan a poder del Estado. Y le digo, cuando las cosas están en manos del Estado no funcionan, porque realmente cuando son del Estado no son de nadie en particular, y cuando no son de nadie todo el mundo abusa de ellas, esa es la realidad. Entonces, el proyecto de ellos está fundamentado en debilitar poco a poco a la empresa privada. El pleito que él maneja, digamos, con la gente de la empresa privada y con cualquier otra institución que medio lo toque a él, sobre todo si viene privado. La primera acusación es que son de arena. Estas son instituciones que son de derecha, calificadas así, y cómo no va a ser calificado de derecha un empresario, por Dios, porque ellos se alejan completamente del empresariado. Ellos son de izquierda, entonces todo tiene que ser manejado por el gobierno. Y le voy a poner un ejemplo, el agua, por ejemplo, manejada desde cuando somos país independiente en 1821, por el gobierno. En una etapa la manejaron los municipios, como todavía es en Guatemala, por ejemplo. Y habían 262 municipios haciendo un esfuerzo conjunto, cada quien en su propia comunidad, para resolver el problema del agua potable en su propia localidad. Hace muchos años tomaron la determinación de crear la ANDA. Entonces centralizaron todo el esquema agua en una sola institución, que tiene sus delegaciones, por supuesto. ¿Cuál es el resultado? Cero. Yo no sé si a lo mejor, tal vez, el 30% de la gente en El Salvador tiene agua en su casa, pero el 70% o más no tiene agua en su casa. ¿Y cuál es el avance que hemos tenido en ese sentido? Ninguno. Lo ideal sería aquí que ningún salvadoreño, aunque viviera en el área rural, careciera de agua en su domicilio. Ahí estoy yo totalmente de acuerdo en ese tipo de cosas, que sería una labor súper eficiente del Estado. Pero aquí nos vamos a pasar otros 200 años y mientras esa cosa siga en esa manera, tan pésimamente manejada, no va a funcionar. Entonces, y como resulta que cuando se habla de resolver el problema,
hay que platicarlo de cuál es la mejor forma como se puede resolver. Pero ese tema es casi tabú. Ahorita tienen una campaña que lo quieren convertir en una cosa todavía mucho más difícil para que la gente pueda llegar a tener agua en su casa. Entonces yo le garantizo que si eso sigue en esa forma, y algunos funcionarios cuando les toca llegar al poder tienen miedo de tocar ese tema, para ver cómo se le resuelve a la gente que va a tener agua potable en su casa, no agua cochina como que la van a recoger a un río que está contaminado, o a un pozo que está contaminado. Le voy a poner el caso de San Miguel, yo no sé cuántos pozos habrá urbanamente en San Miguel, pero son menos pozos de los excusados de fosa que hay en San Miguel. Imagínense lo que significa esa contaminación subterránea, de todo el agua que toman ahí esa gente, o que ocupan esa gente para cualquier cosa. Menciono esto porque hay varios temas que lo que había que hacer es sentarse a platicar cómo podemos lograr el propósito de que la gente tenga agua en su domicilio, y no cómo ideológicamente hablando se está peleando para que las cosas se hagan de una determinada manera, en donde tenemos casi 200 años de estar luchando con ese esquema y no funciona porque los resultados que tenemos son más que claros. 70% de gente no tiene agua en su casa. Ayer estuvo con nosotros acá en estos estudios compartiendo Medardo González, el secretario general del FMLN, y él decía que en medio de una crisis económica destacaba el hecho de que este gobierno por primera vez el FMLN junto al presidente Funes habían logrado reorientar la función del Estado hacia la función social. Entonces destacaba programas sociales que se han impulsado, vaso de leche, paquetes escolares, entrega de la semilla y todos esos componentes más que tienen un enfoque social. Y que no era populista, porque al final decía lo que se está saciando acá es el hambre, la necesidad de que la población se viste en este país. Pero es que eso no se soluciona de esa manera. Eso se soluciona dándole empleo a la gente y pagándole un buen salario para que con ese salario pueda cubrir todas las necesidades de su grupo familiar. Y le voy a decir una cosa, mire, en este tema es bastante complicado y sabe cómo sería posible resolver, digamos, esto en beneficio de las grandes mayorías de la población. Sería que el Frente y nosotros nos pudiéramos sentar por segunda vez. Ya lo hicimos para la firma de los acuerdos de paz, exitosamente. Terminamos con la guerra sin ningún problema intermedio. Nosotros, después de la firma de los acuerdos de paz entre Arena y el Frente, somos un ejemplo en el mundo de un acuerdo que no tuvo ni un pelito en la sopa. Si ya tenemos ese ejemplo, la lógica dice que en vez de estar ideológicamente hablando de temas que son tan fundamentalmente importantes para los salvadoreños, que nos sentemos. Algo así como lo que ha ocurrido en Costa Rica, por ejemplo, en el tema de educación. Debo entender que en Costa Rica hace 30, 40 años atrás, políticamente se llegó a un acuerdo de colocar el tema de educación como un eje transversal, pero que no se iba a meter en la parte de politización, sino más bien en fortalecer, y que se supone que sobre la base de eso han trabajado todos los partidos y los gobiernos que han llegado. La diferencia estriba, digamos, que eso creo que viene en 1948 en Costa Rica, es que allá no habían posiciones ideologizadas, sino que había la buena intención de dos grupos políticos de ponerse de acuerdo para resolver un problema fundamental para el desarrollo de la nación y de la población. Pero aquí, si se hiciera a un lado la parte de ideológica de lo que se busca es cambiar un sistema por perfeccionar un sistema en beneficio de la población, y eso solamente se puede hacer a través de un segundo gran acuerdo de paz política y paz social para que pueda entrar en un proceso de desarrollo, entonces las cosas podían tener una visión completamente diferente. O sea, en Costa Rica nadie está interesado en cambiar el sistema, sino en mejorarlo. Supuesto, claro, así es, por supuesto. Y en el país no está ocurriendo eso. No, porque aquí la intención del Frente es eliminar a la empresa privada del sistema, ¿verdad? Entonces, eso va en contra del empleo mismo. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que sea el Estado el que esté subsidiando un vaso de leche, un uniforme, un zapato para los muchachos? Suena bonito, pero definitivamente esa no es la clave del asunto. La clave del asunto sería que tuviéramos más escuelas más cercanas de los caseríos y de los cantones para que los niños no tuvieran que caminar 4 o 5 kilómetros de ida y 4 o 5 kilómetros de regreso, con el riesgo que eso implica en estos momentos para ir a recibir las clases. Lo cual además repercute en que muchos niños, por no correr el riesgo y por no caminar tanto,
no van a la escuela, se quedan en sus casas. Entonces, había que plantear un mecanismo que sea como el más conveniente prioritariamente para lograr el propósito de que aquí todo el mundo pueda leer y escribir, que todo el mundo pueda terminar su primaria, su secundaria, e incluso, mire, hablando de eso, ¿usted sabe dónde queda la Academia Nacional de Maestros de Obra? No, realmente no. Sí, no existe. ¿Y cómo es posible que en ese tipo de carreras que podían durar un año, 18 meses o 24 meses, y que la gente estaría mejor calificada, lo cual le permitiría tener mejor salario, no hay una preocupación en ese sentido? Que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, los talleres mecánicos aquí, por ejemplo, son mayoritariamente hablando empíricos, no son técnicos. Aparte de eso, hay otro problema serio en todo esto, en todas estas cosas, que hace falta mucho el término de moral y la ética. Porque usted puede llegar a que le vean su carro un taller y el problema es un fusible y es capaz que le bajan el motor. ¿Verdad? Porque tampoco hay una formación moral, digamos, irrespetuosa hacia el consumidor de parte de esta zona, porque no hay una formación adecuada. Entonces, eso es importante. Pero hablábamos de la libertad que todo el mundo pueda tener en un tecnológico o en una universidad, en una maestría, en un doctorado, etcétera. Más oportunidades en ese sentido es lo que necesitamos, no estarle regalando cosas a la gente para que se acomode y se adormezca. Ya, bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa que nos diga entonces cómo se está viendo el Partido Arena en perspectiva de la elección de 2014, sobre todo con el transfugismo que ha sufrido, la pérdida del voto de mayoría calificada y etcétera. Bueno, vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, me interesa que nos pueda hacer una valoración también sobre el tema estrictamente electoral en ruta a la elección 2014, pero bueno, me decía en el corte comercial de nuevo un caso concreto de lo que ocurrió allá por los años 70-80, sí, ¿no? Que tenía que ver justamente con la parte de ¿qué? Reactivación de economía, potenciación de... Sí, desarrollo, digamos, del país, por ejemplo, y no solo del país, sino que en Centroamérica eso se hizo. ¿Qué era esto? Era un proyecto orientado, digamos, a evitar la importación de bienes finales, o sea, productos terminados, y a fabricarlos aquí. Y eso iba a durar del 60 a 1980. Y se hizo muy bien, porque ahí es cuando se llenó de fábricas El Salvador y Centroamérica. Y se acuerda que estuvo arreglos que en El Salvador se iban a fabricar determinadas cosas, en Costa Rica y en Guatemala se iban a fabricar llantas, por ejemplo. O sea, que se le repartió a Centroamérica ciertas cosas que se iban a fabricar aquí. Ese proyecto terminaba en el 80. Y después del 80 continuaba la segunda fase, que era ya para fabricar aquí las materias primas que servían para fabricar los productos terminados que antes lo importábamos. O sea que eran las dos cosas, evitar la importación de productos terminados y después evitar la importación de las materias primas ya terminadas también, sino que procesar aquí incluso las materias primas para uso de las industrias que ya estaban establecidas aquí para la fabricación de bienes finales. Sí. Pero ¿qué pasó? Como en el 80 terminaba la primera fase y empezaba la segunda, el 79 fue el golpe de Estado
Y de ahí ya no paramos con la guerra. O sea que el proyecto aquel de desarrollo, que ya tenía 19 años de experiencia, muy bien logrado, se interrumpió. Y por mala suerte no se ha vuelto a retomar, que había que pensar en eso. Lo que necesitamos aquí es que la empresa privada saque la plata, tome las iniciativas en base a mecanismos que permitan, a través de incentivos que la misma Constitución lo permite, y no estoy hablando de ganguerías, y se empiece aquí a generar la multiplicación de empleos y la mejoría de los salarios que tanta falta hacen. Y eso va amarrado con otras cosas que son derechos establecidos en la Constitución, por ejemplo, que es el derecho de libre asociación de los trabajadores para defender sus intereses, que aquí casi es pecado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque eso puede dar lugar a acuerdos que van a lograr una mejor productividad en beneficio de mayor rentabilidad de las empresas y, por supuesto, de una mejor distribución de la riqueza que genera la estructura productiva. Bueno, perfecto. Pasemos al otro tema en los últimos minutos. ¿Cómo está el Partido Arena para la elección de 2014? Le pregunto esto a la luz de lo que ha ocurrido con los diputados tránsfugas, la última salida de un legislador que le permitió al FMLN contar con la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, la reorientación de fondos. ¿Eso no está debilitando la recurrencia de esos actos al Partido Arena? Nos ha debilitado en el aspecto numérico en el pleno de la Asamblea, nada más. Estructuralmente hablando y a nivel de las bases del partido, la realidad del caso es que no, porque pesa muchísimo más el engaño y la burla que ha hecho este gobierno para resolver los problemas de toda la gente que esas pinches cosas que se están dando y que son transitorias. Una vez venga la nueva elección, nosotros, a través de la voluntad popular, nos recuperamos nuevamente. Aparte de que eso está totalmente hecho al margen de la legalidad, le digo, ¿verdad? Pero ese es otro tema que es bien largo. Entonces, ¿y si hay un plan en la Asamblea Legislativa de los demás partidos que están dentro del bloque oficialista por desarticular al Partido Arena? ¿O son hechos aislados que ocurren sobre cada votación? Ellos pueden afectarnos numéricamente hablando con los votos en la Asamblea y hacer un montón de barbaridades que quieren hacer, aunque nosotros estemos en desacuerdo, pero no tenemos en este momento por los diputados que se fueron, digamos, y que se han puesto a la par del frente a votar, nosotros no podemos evitar que se hagan cosas en contra de la población. Pero eso, como le digo, es una cosa de carácter transitorio y se da ahí en la Asamblea. En el resto del país, al contrario, la gente reconoce que si ellos votaron por una persona que iba a través de un partido político y aquella persona se fue para otra parte, esa persona está condenada, electoralmente hablando, por los propios votantes, porque esa persona traicionó la orden que le dio a través de la emisión del voto en las urnas un ciudadano o miles de ciudadanos para que fueran a cumplir con una determinada misión en representación de la población. Ya, pero ¿cuánto de lo que está ocurriendo en el Partido Arena responde a situaciones externas o responde a una situación de manejo interno en el partido? Le pregunto esto porque habrá escuchado en los últimos 2 meses quizás a Walter Araujo con una crítica bastante mordaz hacia dentro del Partido Arena. Sí, mire, no solo de Walter, digamos, bueno, en primer lugar le voy a decir una cosa, que no hay un partido político perfecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos deficiencias, todos cometemos errores, omisiones y un montón de cosas. Y yo soy de la idea de que si alguien bien intencionado nos hace ver algo que no se está haciendo bien, debemos de corregirlo. Y esa es una cosa que hasta las gracias hay que dar. Pero eso es muy diferente a cuando hay un proyecto, un plan orientado, digamos, a socavar los fundamentos de una institución política como Arena. Esa es otra cosa. Y eso, en muchos de los casos, y aquí se ha planteado, hay incluso demandas en la Fiscalía, en donde, con la dificultad de poder comprobar, porque acuérdese que los bandidos no son bobos, ¿verdad? De irle a dar un cheque a alguien y un recibo que diga, por salirte de donde estás y meterte donde no debes para hacer cosas en contra de la población. No le van a poner arriba. Entonces, esa parte, digamos, sí afecta, pero afecta, como le digo, solamente al interior de la Asamblea en este momento, en contra de la voluntad popular. ¿Y el caso de Walter Araujo cómo debería abordarse? Mire, el caso de Walter, yo incluso hablé con él un día, él me dio algunas explicaciones en las que yo le dije que él tenía razón,
pero que todas esas cosas debíamos de luchar para resolverlas adecuadamente. Realmente siento que la plática no sirvió absolutamente de nada y él ha continuado pues con sus posiciones, que creo yo sinceramente que no están bien, y aunque yo no quisiera pensar que eso así es, pero casi me veo obligado a pensar que aquí hay alguna cosa atrás de todo esto. No puedo decir qué es exactamente, pero qué lástima, pues, porque yo considero que Walter es una persona con bastante conocimiento, sobre todo en el tema electoral, digamos, y no sé, mire. Puede estar con el grupo de mi percepción, el expresidente Saca. Mi percepción es que él no está siendo sincero, esa es la realidad. Ojalá que me equivoque, ¿verdad? Ya, ¿y cómo está leyendo los resultados de encuestas electorales? ¿Cómo se perfila? Pero bueno, algunos arriba, abajo, como sea, pero el margen bastante estrecho, parece que hay en este momento habría una votación bastante reñida entre Norman Quijano y Salvador Sánchez. Todo lo que salga, que se amarra también, digamos, con el contubernio que hay entre el Frente, el presidente Funes, Saca y compañía, digamos. Hay un antídoto para eso, que nosotros lo conocemos, y se llama trabajar duro y hacer un compromiso que realmente tenga sentido con la población salvadoreña para resolver los problemas que más le afectan: seguridad, inseguridad, salarios, empleo, salud, educación. Y si eso lo planteamos como Dios manda o como la población necesita que se haga, se pueden poner de acuerdo todos en el paquete y no van a poder luchar contra la población, porque al final y al cabo quien decide qué es lo que va a pasar aquí no son esos contubernios mafiosos, sino que es la voluntad de la población en relación a quién les puede resolver correctamente los grandes problemas que tienen. Solo para cerrar, pero en las encuestas lo que sí también se está confirmando, por ejemplo, es el hecho de que el FMLN se ha potenciado al interior en la zona rural, sobre todo en el país, y algunos sugieren que tiene que ver con los programas sociales que impulsa el gobierno y desde luego Albalimentos, por ejemplo. Sí, pero mire, yo en ese sentido creo que, en primer lugar, creo que es una cosa que está completamente fuera del esquema constitucional, pero hasta ahorita no se puede hacer nada porque el presidente se hace loco o lo fomenta, el Frente irrespeta totalmente todo lo que usted se puede imaginar. Mire, es que el Frente se ha caracterizado ahorita por hacer cosas completamente rompiendo todo el esquema constitucional, y si no, dígame cómo es posible que el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, se sale de ahí y le va a levantar la mano a un supuesto presidente de la Corte Suprema de Justicia en un mitin político frente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es eso, por Dios? Si eso daría lugar a la destitución de Sigfrido Reyes, no solo del presidente, sino que como diputado, si las cosas se hicieran aquí como Dios manda, como manda la Constitución. Entonces, todo ese tipo de cosas que son un revoltijo horrible, que tiene que ver mucho con el incumplimiento de la Constitución, incumplimiento de la ley y con ambiciones desmedidas de este tipo de políticos sucios, ese es el problema realmente. Entonces, el degeneramiento que ha habido aquí es tan grande que ya les parece que pueden hacer lo que les ronque la gana. Y ahí volvemos a caer en el tema de los dos mafiosos estos que fueron a dar una entrevista ahí donde un pastor. Que da vergüenza realmente este tipo de cosas. Y aquí no tiene que ver con salvarle el alma a nadie, tiene que ver con el alma y la vida de la población en términos generales. Bueno, se nos agotó el tiempo. Don Hugo, siempre un gusto que nos acompañe. Igualmente, William, gracias por todo. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios Miguel Peñalba del Grupo Calvo, haciendo una valoración de los 10 años de presencia de este grupo español en nuestro país. Nos vemos entonces.